Benavente es algo de verdad sumamente interesante, es algo bonito, porque es un padre que ata a sus hijos al altar. Y así me siento yo, como el tema de hoy. Así que vamos a darle los buenos días primeramente a nuestro invitado de hoy, el profeta Diego Díaz. Así que agradezco a la dirección de Máxima, a Honorio Requena, mi esposo, a todos ustedes que están en sintonía del programa, que nos escuchan. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar de esa paternidad de Dios. Mucha gente no sabe lo que es la paternidad de Dios, pero hay hombres de altar, hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y yo les puedo decir a ustedes que el primer acto que se registra de Noé después de dejar el arca es crearle al Señor un altar para adorarlo, para adorar a Dios. Miren, no hay nada más hermoso que levantarse en la madrugada y recibir esos consejos frescos, esa palabra divina, esa palabra que viene del Padre, porque el padre que ama a un hijo, lo primero que hace es direccionarlo, llevarlo por el mejor camino. Y lo mejor que hizo Noé fue construirle un altar. Para ponerles un ejemplo, ese altar es un lugar de sacrificios. Por eso les digo que este programa se ha convertido en un altar todos los domingos aquí en Máxima 99.5. Y el profeta Diego Díaz, que es el especialista, el invitado especial que tenemos hoy, nuestro hermano de la fe, que hoy nos va a hablar sobre ese tema tan importante de estar atado al altar. Así que vamos a darle los buenos días a Diego, vamos a escucharlo, vamos a compartir un programa con él bien agradable. Buenos días, profeta Diego, bienvenido a los micrófonos de Máxima 99.5. Estamos ubicados en Venezuela, en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Bienvenido. Muy buenos días. Dios les bendiga a toda la audiencia, a usted también, hermana Lisbeth. Qué lindo poder estar en este tiempo. Ya la conocemos ya, porque el apóstol David nos ha hablado de usted. Tuvo un viaje ministerial a Venezuela, también la casa local aquí en Chile. También hay bastantes hermanos venezolanos, por eso saludamos a la nación de Venezuela, la bendecimos, y qué lindo poder ser parte de esto, de lo que Dios está construyendo, y la restauración de la paternidad, cómo Dios quiere abrirnos camino en las naciones por medio de la paternidad. Es precioso lo que Dios está haciendo con su casa, con su iglesia, en cada nación y en las naciones. Por eso es lindo que la invitación también que se me ha hecho, es una honra poder estar aquí también compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Sí, le escuchamos, le estamos escuchando. Sí. Ajá. Amén. Amén. Bueno, me gustaría comenzar orando para ya entrar en el tema. Amén. Es un tema muy lindo y que abre nuestro entendimiento, que abre nuestra visión para no tener una visión natural, sino la visión de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para los ministros, lo que Dios quiere para sus hijos. Así que vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Eres digno de suprema alabanza. Eres precioso, Señor Jesús. Te honramos, te bendecimos. Y hoy te rogamos, Dios precioso, que nos des revelación, nos des entendimiento, nos des sabiduría. Te lo rogamos, Señor Jesús. Queremos tener un encuentro contigo, porque tú eres la palabra viviente. Queremos tener un encuentro contigo, no solamente letra, sino con tu vida, Señor Jesús. Queremos tener el encuentro en este momento, porque tú eres esa vida indestructible, transformadora.
Y hoy, Padre, nos acercamos a ti con sencillez para que tú transformes nuestra vida, para caminar en tus trazos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Rey, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, profeta. Profeta Diego, los micrófonos de Máxima son suyos para que usted inicie el programa hoy, y nuestros oídos espirituales y los de nuestros oyentes están abiertos. Así que le rogamos al Señor para que use su boca hoy, para que sea el Señor hablando a través de usted. Adelante, profeta. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, qué lindo que Dios desde el principio, él quiso formar una descendencia la cual tuviese el nombre de Dios, pero no solamente el nombre, sino que todos los principios de Dios, todo el carácter de Dios pudiese ser expresado de generación en generación. Y cómo hasta el día de hoy Dios sigue trabajando de la misma manera. Dios sigue forjando casas, iglesias, su iglesia amada, para que podamos estar en ese diseño totalmente alineados, porque por ahí es donde Dios quiere gobernar. Dios quiere gobernar a través de la iglesia, y por eso forma a padres y también forma a hijos. Y también contar un poco del testimonio, de la experiencia que Dios le va permitiendo a uno tener, y por la gracia y la misericordia de Dios, Dios me ha permitido estar junto a los apóstoles David y Nina, y tenerlos como padres ministeriales, padres de fe, ya hace 11 años, por la gracia y la misericordia de Dios, y ellos continuamente nos han llevado a una vida de altar. Nuestros padres ministeriales nos han atado al altar, nos han llevado por el camino de ver a Cristo como nuestro sustituto, nuestro reemplazante, y eso ha sido la experiencia desde mis inicios en el Evangelio, con cómo nuestro Padre Ministerial nos ha llevado en esto. Y por eso compartir de este tema, paternidad, ser uno con el altar. Porque en las Escrituras hay distintos tipos de altares, pero hay un altar especial, un altar que cambia nuestra condición ante Dios y también ante Satanás. ¿Por qué? Porque era una declaración profética de lo que vendría a ser Jesucristo en la cruz. Y es ese altar con sangre, ese altar con sangre derramada, que la sangre nos iba a unir al propósito de Dios, que el hombre tenía que depender de esa sangre. Y por eso representa esa muerte de Cristo como el Cordero de Dios, que cubre nuestro pecado, y que todos los que creyeran en Él, Él los haría justos, para caminar en justicia. Por eso Dios, cuando vemos en el Antiguo Testamento los altares que derramaron sangre, para nosotros hoy es la preciosa cruz de Cristo. Ese es nuestro altar, donde Cristo nos recuperó para Él. Ya no pertenecemos ni a Satanás, ni a las tinieblas, ni al pecado, y tampoco a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo. Él nos recuperó. Y con ese acto de derramar sangre, es que Dios asumió nuestra culpa. Eso es lo que día a día, mañana tras mañana, en ese altar, que comienza desde la madrugada y permanece durante todo el día, es estar reconociendo y diciéndole a Dios que es nuestra culpa, y que nosotros reconocer que nosotros somos los que teníamos que morir, no el justo, porque el justo murió por los injustos, pero estamos diciendo a Dios: yo merecía morir, pero ahora veo que tú trajiste la provisión, o sea, tú trajiste la sangre de tu hijo, como lo anunciaste
en el Antiguo Testamento, ahora yo puedo creer en que esa provisión ya está. Entonces ese altar de fe se hace uno con Dios. Yo reconozco mi culpa, reconozco que en mí está la culpa, y por eso dependo de la sangre. O sea, ya no dependo de mis acciones, ya no dependo de mis obras, sino que dependo por fe de esa sangre derramada que es Cristo. Cristo. Entonces por eso la religión ha querido siempre enseñar un altar equivocado, que le hace creer a la gente que con ciertos rituales, ciertas costumbres, buenas acciones, van a agradar a Dios. Pero eso realmente no satisface a Dios. Porque el altar correcto que Dios nos muestra en la palabra es depender solamente de Dios. Y cuando el hombre depende de Dios, Dios es uno con ese hombre. ¿Para qué? Para que ese hombre exprese el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, cuando el hombre no tiene un altar donde llevar el sacrificio, o sea, nosotros mismos, un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios se ve estorbado. Hay un obstáculo en que Dios pueda ejercer su gobierno aquí en la tierra. Y es ahí cuando Satanás saca ventaja. Es ahí. Porque Satanás, a lo largo de la historia, siempre ha buscado destruir a la iglesia y a Israel. Siempre. Pero como Satanás se ha dado cuenta que la iglesia, mientras más la persiguen, más se multiplica, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Ha querido desvirtuar lo que es santo y agradable para Dios, lo ha querido desvirtuar, colocar rituales en las iglesias, tristemente, y ahí está un altar que no le agrada a Dios, un altar de religión, de costumbre, y ese altar no le agrada a Dios, no le agrada. Y por eso Dios, con esta enseñanza, y así para todos los días de nuestra vida, es ponerle prioridad al altar, como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque hay un ejemplo que siempre me gusta colocar. Es como que si a alguien lo invitan a comer a una casa, y esa persona impone el menú de la casa. No, lo están invitando a una casa, y si la casa le da un plato de comida, usted tiene que comer eso, no imponer algo. Entonces en la iglesia, muchas veces los cristianos queremos imponerle a Dios lo que queremos comer nosotros. Pero no, en la casa de Dios, Él nos quiere dar a comer lo que Él quiere, lo que Él sabe que nos hace bien a nosotros. Y es por eso que el altar es algo prioritario, tiene que ser una prioridad en nosotros. Porque si es una prioridad en nosotros, Dios va a colocar el cielo favorable a nosotros. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ese altar de sangre, vamos a estar unidos al sacrificio de Jesús. Y eso se va a transformar en un aroma grato al Padre. Amén. Entonces es glorioso. Y por eso en tiempos de Abraham, cuando Dios llama a Abraham de Ur, la tierra de los caldeos, el altar no estaba alineado a Dios, estaba muy degradado, muy debilitado. Entonces por eso Dios llama a Abraham. Y antes de que el altar se degradara, Dios siguió pacientemente avanzando hasta que Dios llama a Abraham para que este hombre saliera de la tierra que habitaba y también dejara la parentela. Y ahí lo vemos eso en Génesis 12, que ahí Dios le habla a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él le iba a mostrar. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Le creyó y le obedeció a Dios. Porque qué tremendo es cuando le obedecemos a Dios, le creemos a Dios. Porque eso nos conecta con su diseño, eso nos conecta con su gobierno. Y por eso
es esencial que uno le crea a Dios y que le obedezca a Dios. Porque miren, el día de ayer Dios me ministraba con lo siguiente: hay mucha gente que quiere interpretar la Biblia, pero Dios no nos llamó a interpretar la Biblia, Dios nos llamó a obedecer la Biblia, a obedecer la palabra. Entonces no es que yo le dé interpretación a algo, sino que le obedezca. Y eso es esencial para Dios. ¿Por qué? Porque le voy a dar continuidad al propósito de Dios aquí en la tierra. Porque mire, nadie en la familia de Abraham, cuando Dios lo llamó, adoraba correctamente a Dios. Ninguno. Entonces él le obedeció. Y al obedecerle, eso significa que él se unió con Dios. Dijo: yo me uno a ti, Dios, me uno a tu causa. Y esa es la esencia del altar. Esa es la esencia de tener un sacrificio continuo, que me desvinculo totalmente de mí, de las tinieblas de Satanás, me desvinculo para obedecerle a Él. Entonces, por eso vemos que en la vida de Abraham, él levantó muchos altares. Entonces Abraham edificó un altar. Y el altar, con el paso del tiempo, se fue perdiendo. Y con Abraham Dios restituye ese altar. ¿Y para qué lo restituye ese altar con Abraham? Porque de él iba a salir muchedumbre de gente. Porque de él Dios iba a formar una gran nación. Entonces, mire qué maravilloso que de un hombre que se hace uno con el altar, Dios detrás de ese hombre trae una gran nación, una gran descendencia. Una descendencia la cual va a honrar el nombre de Dios. Y es por eso que Abraham dio muestras de fe y de una obediencia sin condiciones. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar a todos, no a algunos solamente, sino que a todos, a tener una obediencia sin condiciones. ¿Por qué? Porque primero tuvo que dejar ir a su hijo Ismael, porque es tremendo eso. Cuando Abraham entra a la tienda de la esclava, entonces se produce Ismael, un hijo que no es de la gracia, que Sara es la gracia, pero Ismael muestra un hijo que es del humano, de la carne, del esfuerzo humano, de nuestros métodos humanos. Y es por eso que Dios le dijo que tenía que sacarlo, tenía que salir. Y por eso ahí vemos nuevamente la fe y la obediencia que fueron puestas a prueba. Entonces, cuando uno se quiere unir al altar, Dios se va a asegurar de tratarnos, de pulirnos, de que Él se forje en nosotros, y muchas veces nuestra fe, nuestra obediencia, será puesta a prueba, pero no a un nivel bajo, sino que a un nivel extremo. Porque mire, ahí en Génesis 22, verso 1 y verso 2, vamos a leer, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y eso es tremendo, porque nos damos cuenta que Dios primero comienza. Miren, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: no es que el hombre comience con el altar, es que Dios está tan interesado con que se forje una descendencia aquí en la tierra, que el altar comienza en Él, no en nosotros. Y eso, sabe que nos saca de la posición de creer que nosotros hacemos las cosas. Nos saca de ahí y nos coloca en la posición de depender de Dios. Entonces Dios le habla a Abraham, y Abraham solícitamente le responde: heme aquí. Estaba atento Abraham. Entonces, con un altar
que uno quiere ser uno con ese altar, uno tiene que estar atento a Dios, atento. Y ahí es donde Él le pide a su hijo, al hijo que tanto esperó con Sara, Dios se lo pide nuevamente. Y eso es tremendo, porque esa sí que fue una prueba extrema, eso sí que fue una prueba de fuego para este hombre, para este padre de ministerial, para este padre de fe. Y por eso, ¿qué le estaba mostrando eso a Dios? ¿Qué le estaba mostrando? Que era un hombre, se estaba asegurando Dios que fuera un hombre confiable para ocuparse en la descendencia que era para Dios. Por eso hoy Dios se quiere asegurar de que nuestra vida sea confiable para Él, porque no es cualquier cosa en lo que estamos sirviendo, en lo que estamos funcionando, sino que es la casa de Él. Y si es la casa de Él, Él se quiere asegurar de colocar gente que le crea y que le obedezca. Entonces, ¿por qué? Porque Dios vendrá sobre su santa morada, vendrá sobre su iglesia. Y es por eso que cada día, si nos hacemos uno con el altar, le estamos diciendo a Dios que estamos con su causa para que la casa perdure para siempre, para que la casa sea guardada. Y por eso Abraham llegó a este momento en el cual fue probado en un alto nivel, porque muchas veces en nuestra vida hay cosas que no tenemos, y estamos esperando en Dios que Él dé en esa situación, Él dé en aquella cosa que estamos esperando, Él nos dé algo. Pero al nosotros no tener eso, ¿qué pasa? El hombre y la mujer confían en Dios y le creen. Ya después, cuando llega eso, muchas veces la gente se relaja. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en ese momento que Dios vio a Abraham y ya tenía el hijo, dijo Dios, parafraseando, dijo: le voy a sacar de esa posición cómoda y se lo voy a pedir. Entonces, ¿por qué? Porque le pertenece a Dios. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, ministerios, dones, familia, esposa, hijos, todo, le pertenece a Él. No nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando yo tengo ese altar, le estoy diciendo: Señor, yo te vengo a rendir todo lo que te pertenece. Yo no puedo operar yo. No puedo hacer nada por mi fuerza humana. Y eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Eso es lo que Dios quiere ver. Porque este altar que Abraham estaba levantando ahora era un altar especial, diferente a cualquier otro que había tenido antes este hombre. Porque Dios le estaba pidiendo a su único hijo, al que amaba, al que iba a ser el heredero, al que, miren, incluso haría posible la esperanza de esa multiplicación que Dios le había prometido. Entonces no era cualquier prueba, no era cualquier altar. Es por eso que ese altar que tuvo Abraham nos muestra también algo precioso, algo maravilloso. Lo que el Padre, lo que nuestro Padre eterno hizo con su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Abraham, tenemos el amor de Abraham para Isaac, pero también nos muestra el amor del Padre eterno para con Jesucristo, su Hijo. Entonces miren, el amor de Dios, cómo Dios sentía, cómo Dios estaba dispuesto a dar a su Hijo para tener una descendencia. Eso es un amor tremendo, un amor comprometido, porque no hay amor más fuerte que de un padre también a su Hijo. Y por eso, ahí qué tremendo. ¿Por qué? Porque vemos al Padre, pero también vemos al Hijo. Y vemos que el Hijo se entregó sin poner resistencia. Sin oponer resistencia. Él se entregó, se dejó atar al altar para ser sacrificado. Eso lo hizo Isaac, pero también lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Y algo que a Dios le agrada es que al altar no vayamos así con resistencia, no vayamos así como que es obligado, sino que Él quiere que nosotros, porque por ahí Dios pasa, por una descendencia que no pone resistencia, sino que se deja atar, se deja atar. Y es por eso que Abraham con Isaac se hicieron uno con el altar. Y ahí está la paternidad, ahí está la paternidad. Un padre que entrega todo, y un hijo que no pone resistencia y se entrega voluntariamente. Y hay de los dos, porque si hay padres, hay hijos, y si hay hijos, hay padres, ellos dos se hicieron uno con el altar. Y eso es por donde Dios pasa, cuando hay padres e hijos que se hacen uno con el altar. Por ahí Dios va a pasar, por ahí Dios pasa con su gloria, por ahí Dios pasa con su revelación. ¿Y por qué? Porque iba a formar una gran nación, no cualquier nación, la nación de Israel. Y por eso nosotros hoy como iglesia, porque Dios no ha rechazado a Israel, pero ahora como iglesia, Dios también sigue buscando lo mismo. Si somos una nación santa, Dios nos ha escogido como reyes y sacerdotes. Tenemos que ser esa gran nación que Dios quiere. Y esa gran nación es judíos y gentiles juntos. No es solamente gentiles, sino que judíos y gentiles. Aquellos judíos que creen en Cristo, que reciben a Cristo como su Señor. Y también a todos nosotros, los gentiles. Esa es la gran nación de gobierno que Dios quiere formar. Mire, cuánto tiempo que vivió Abraham. Y Dios, mire, está cumpliendo esa promesa que le hizo a Abraham. Que la descendencia de él iba a ser como las estrellas. Entonces nosotros estamos en el plan de Dios. Somos las estrellas que vio Abraham. Somos ese linaje redimido. Somos ese fruto de ese altar. Eso es tremendo. Eso es glorioso. Por eso conocer sobre Abraham y la paternidad nos va a permitir comprender cómo Dios quiere expandir su casa. Y eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Expandir su casa. Por eso, qué maravilloso es ser uno con el altar. Porque paternidad es ser uno con el altar. Padres e hijos que le permiten a Dios expandir su casa. Expandir su casa. Por eso no se trata de nosotros. Se trata de expandir la casa de Dios. Y todo lo que esté en ese propósito, uno tiene que creerlo y obedecerlo. Y ahí es donde uno va a ver estos grandes resultados. Ahí es donde Cristo se va forjando en cada generación. Y es por eso que esto que Dios nos ha permitido compartir en este momento es algo que para Él es muy importante. Para Dios es muy importante. Y Dios quiere, Dios anhela que nuevamente hayan hombres y mujeres con esta determinación, con este nivel de fe, con este nivel de compromiso, porque una persona que se hace uno con el altar, se va a hacer uno con el propósito de Dios. Le va a tomar importancia a lo que a Dios le importa. Si a Dios le importan las almas, Dios nos va a llevar a comprometernos con las almas. Si Dios le importa la iglesia, nos vamos a comprometer en ese deseo de Dios, en ese anhelo de Dios para con la iglesia. Si a Dios le importa Israel, me voy a comprometer a su causa, a la causa de Dios, para con Israel. Si a Dios le importan las naciones, porque no es que Dios haya desechado a las naciones, a Dios le importan, pero va a buscar gente y a esa iglesia que Él se está preparando para Él, pura, sin manchas, sin arrugas, para que se comprometa realmente con la causa de Él y así también afectar a las naciones. Entonces miren cómo es Dios, es maravilloso y es precioso lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo, porque nos está preparando para su gran regreso, no nos está preparando para cualquier cosa. Y es por eso que este tiempo que
que Dios nos ha permitido aquí establecer este tiempo de la palabra, no es cualquier tiempo, sino que es algo que Dios quiere marcar en nosotros, algo que para Él es muy importante, que tiene que ver con el altar, porque en el altar es donde yo soy reemplazado por Dios, por Cristo, soy reemplazado por Él. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, yo soy reemplazado para que Él viva ahora. Es que yo no tengo que operar. Dios es el que quiere operar. Dios me quiere sacar a mí de la escena. Mire, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy, ellos quieren ser la escena. Muchas personas, muchos hombres y mujeres, tristemente, por no tener un altar enfocado, ellos quieren ser el punto de escena. Pero el punto de escena no somos nosotros, es Dios. Él es el punto del centro de todo, es Dios. Entonces un altar que se hace uno con Dios va a permitir que Dios pase. Solamente somos instrumentos de Dios, que no nos tenemos que jactar de nada. Y es por eso que Dios quiere, Él, mire, si Él es la gloria postrera, Cristo Jesús, Él es la gloria postrera. Y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si Jesús vino de una manera en la primera venida, Él va a regresar en gran gloria y majestad, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿cómo Él va a volver si hay gente que tenga un altar que sea uno con Él? Ahí Cristo vuelve por esa iglesia que se hizo una con Él todos los días, negándose a sí mismo para tomar la cruz y seguirlo. Ese es el altar, ser uno con Él. Y si soy uno con Él, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Si hay preocupaciones, ya no nos absorben las preocupaciones. Si hay necesidades, ya no nos absorben las necesidades. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a Él. Hacemos lo que nos corresponde hacer, pero le estamos creyendo a Él, a Él, a Él. Y eso es lo que Dios ve, esa fidelidad, ese compromiso, esa negación de uno, en adoración. Porque adoración no es solamente cantarle a Dios, adoración es rendirme y morir. Eso es adoración para Dios. Porque en el libro de Levítico dice que cuando el fuego quemaba el holocausto, dice que salía un aroma grato a Dios. Entonces cuando yo muero a mí, eso es un aroma grato a Él. Cuando soy un sacrificio vivo, eso le agrada a Dios. No que solamente vaya a cantarle un domingo, no. Es que yo día a día sea un sacrificio, sea quemado por Dios, para que eso le suba como un aroma grato a Él. Entonces miren qué tremendo, hermana Lisbeth. Amén. Hermano Diego, le interrumpo para hacerle una pregunta. Cuando usted nos habla de esa relación padre e hijo, una relación que debemos mantenerla como ese fuego encendido cada vez que vamos al altar, porque ¿de qué nos vale decir que somos cristianos solamente cuando vamos a la iglesia el domingo, pero una vez que la persona sale de la iglesia ya quiere caminar como las personas del mundo? Porque no van al altar, porque el Padre no les da esa formación, esa línea directa todos los días, ese maná que se recibe. Es importante tener diariamente una relación con el Padre. Para eso es el altar, para que el Padre empiece a moldear el carácter de los hijos, ¿cierto? Tiene que haber relación padre-hijo, y cualquier herida, cualquier raíz de amargura, el Padre va sanando ese corazón. Y cuando usted nos habla de que esa leña tiene que estar encendida, ¿no? La leña, porque entendemos que el Padre, Jesús viene siendo el árbol, ¿verdad? Jesús es el árbol de la vida, ¿verdad? Y nosotros somos los frutos, como dice la palabra. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, Él se aleja de nosotros. Entonces, no es suficiente nada más ir al servicio, sino que tenemos que tener diariamente, como dice usted, no solamente tenemos que mantener una relación directa con Él antes de iniciar el día. ¿Para qué? Para aliviarnos esas cargas. Que cualquier problema, ese ego elevado, el orgullo,
cualquier cosa que el Señor vea que no es de Él, Él la va a limpiar, porque Él es especialista, Él es nuestro médico por excelencia, Él nos conoce, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy estamos conversando aquí en el programa Tiempos de Adoración con un invitado muy especial, directo desde la ciudad de Rancagua, desde Santiago, desde Chile, pues. Y hay muchas personas que están escuchando el programa. Nos sentimos sumamente contentos de tener al profeta Diego Díaz de la iglesia Tiempos de Cosecha. Allá está nuestro padre ministerial, nuestro amigo, el apóstol David Benavén. Queremos saludarlo muy cordialmente. También al apóstol Nina, su esposa, a todo ese maravilloso equipo que le acompaña. Y nosotros nos sentimos sumamente contentos de conocer lo que es la paternidad de Dios. Porque cuando hay paternidad, hay respeto hacia los padres. Hay muchos hijos rebeldes hoy en día que no quieren respetar ni siquiera a los padres terrenales, porque se niegan a obedecerles. Y muchas veces el gobierno de Dios, como usted dice, está alejado de muchas familias, porque no quieren meter a Dios en sus hogares. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y colocamos ese altar, que esa llama esté viva diariamente en nuestros hogares, bueno, de verdad que las familias son transformadas. Qué importante es cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Yo digo que es más que importante, es un privilegio, ¿cierto, profeta? Es un privilegio estar con el Señor todos los días. Cuando nosotros llegamos al altar, hacemos morir ese ego interior que usted dice diariamente, porque no somos perfectos. Muchas veces cometemos algún error, bien sea en palabras, en acciones, pero nosotros sabemos que debemos ser humildes, de ir a ese altar delante del Señor y entregarle eso para que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas. Porque a pesar de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, todos somos pecadores. Muchas veces queremos ser perfectos y no podemos. Entonces, la fuente donde debemos ir es nuestro altar. Ahí está nuestro Señor, esperándonos. ¿Para qué? Para saciarnos de esa hambre y sed que tenemos cada día de conocerlos más. Mire, yo le digo por mi experiencia, profeta, que tenía muchísimo tiempo que no tenía ese altar encendido. O sea, no sentía ese fuego que usted habla, ese fuego divino que viene de lo alto, y de verdad que me sentía apagada. Uno se siente así, uno se siente apagada. Pero ese día que fui a ese congreso de paternidad, yo siento que esa leña que llevaba Isaac en sus hombros, yo creo que yo la recibí, porque para mí fue de gran bendición. Todos los días, ya a las 4 de la mañana, el Señor me levanta para ir al altar. Y cómo se transforma de verdad la vida de una persona. Yo siento que mi vida de alguna manera se me ha transformado. Yo le puedo decir que de un 100, un 80, de verdad. No soy la misma para nada, o sea, la vida se transforma. Y bueno, yo quiero, de verdad, vamos a colocar un tema, una adoración para el Señor, profeta Diego, y en cuestión de minutos seguimos conversando con usted. ¿Le parece? Amén. Bueno, Amén. Pendiente, pues. Vamos a colocar la adoración, Eduardo, y continuamos aquí en Tiempos de Adoración a través de Máxima 99.5. Ya son las 8:00 de la mañana. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo
hazme entender y creer sin tener. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Suelto mis sueños, quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes y voluntades, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control, porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser. Sí, por respeto. Claro. Continuamos transmitiendo en vivo y directo para Máxima 99.5 y también estamos retransmitiendo a través de Radio Naín, así que saludamos a nuestra hermana Kairos, a todo ese maravilloso equipo allá en Santiago de Chile, en la ciudad de Rancagua. Ellos están en Rancagua, pero en Santiago también nos están escuchando. Ahí está mi hermana Lisette y están varios hermanos de la iglesia. Tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, el profeta Diego Díaz, de la iglesia Tiempos de Cosecha, hoy con una enseñanza que va direccionada a todos ustedes que nos están escuchando de un tema súper importante, la paternidad. La paternidad que transforma, la paternidad que cambia vidas, cómo ser uno con el altar. De verdad que yo le comentaba al profeta Diego hace minutos, estaba conversando con él fuera del aire, y les digo que cómo transforma la paternidad a muchas personas, e incluso muchos piensan que cuando hablamos de esa relación padre-hijo, es nada más
la persona cristiana la que se salva, y no es así. Hay muchos hijos que no de cristianos, incluso hasta de pastores, que lo puedo decir con propiedad, que no conocen de la paternidad de Dios, y que vemos que son hijos que están en rebeldía, que dicen, wow, pero es que este es hijo de un pastor y está actuando de una manera equivocada porque quizás ese pastor o ese líder que me está escuchando no conoce la paternidad, esa relación tan bonita que es una relación padre e hijo, una relación directa, pero que es una relación que debemos llevarla. Ese diseño de Dios es un diseño que ha bajado del cielo. De verdad que yo me siento súper feliz de traérselos a ustedes por aquí, por este programa tan hermoso, y un programa que transforma vida. Yo le voy a preguntar al profeta Diego, que está en línea. Me han llegado muchos mensajes, y uno de ellos hay una persona, profeta, que me escucha, que nos escucha, pero que no, él está escuchando el tema del altar encendido, de que debemos estar allí recibiendo esa transformación directa de parte de nuestro Padre Celestial. Pero él me dice, pero ¿dónde? ¿Cómo hago ese altar? Háblenme, ¿qué es el altar? Porque hay gente que no conoce todavía de Cristo, y aquí también estamos llevándole esa paternidad a ellos para que ellos también reciban a Cristo en su corazón, y la paternidad de Dios le transforme sus vidas, y no solo la vida suya, sino también la vida de sus hijos, de su familia. Así que, profeta, para que usted también le explique a esos hermanos que escuchan de lo hermoso que es llevar el diseño a nuestros hogares. Amén, amén. Sí, primero con respecto a la paternidad, es maravilloso, porque no es que estemos en cualquier tipo de linaje, porque claro, antes se veía por linaje, por descendencia, pero nosotros estamos alineados al linaje de Cristo. O sea, entonces por eso cada hombre de Dios y mujer de Dios que se alinea a ese linaje, mire, solamente esa casa ministerial, esa iglesia, o las familias que estén bajo esa unción de Dios, va a venir restauración, va a venir el perdón, la reconciliación. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando a Cristo. Porque claro, ninguno de nosotros puede cambiar a alguien, ninguno de nosotros puede provocar algo en alguien, sino que es estar bajo ese precioso carácter, la preciosa unción de Cristo, que eso va a llevar a los hombres y mujeres de Dios que estén siendo uno con el altar, los va a llevar a ser de bendición para la casa, para la familia, en lo que es lo sanguíneo y también en lo espiritual. Cómo Dios va a transferirse a través de esas vidas para ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y es por eso que no importa cuántos años pasen, cuántos años uno esté esperando, o cuán imposible muchas veces sea lo que estemos esperando. Si Dios lo habló, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer como Él lo ha dicho, al tiempo de Él. Y eso también es ser uno con el altar, porque el altar es solucionar un problema. O sea, cada vez que se levantaba un altar, claro, era adoración, pero se estaba solucionando un problema, un grave problema. ¿Y cuál es ese problema? Nuestra humanidad, en la cual Satanás inyectó su veneno sobre toda la humanidad. Y ahora, si yo levanto un altar, me hago uno con él, porque el altar no es solamente como antes se hacía, que era con piedras físicas. Ahora todo tiene su significado en Cristo. Entonces yo levanto un altar, y ese altar es nuestra vida en sacrificio. O sea, el altar, usted, hermana Lisbeth, dijo algo y habló sobre el maná hace un ratito atrás, y Dios a los hijos de Israel le dijo, el maná lo tienen que ir a buscar de madrugada. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es lo práctico, porque el altar es solucionar el problema, pero lo práctico es, yo desde madrugada comienzo el altar. No es que al mediodía, no, desde madrugada. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Padre me va a dar el maná.
Cristo. Entonces, comienzo desde ahí, desde temprano a buscarlo, rendido en adoración, en alabanza. Esto es lo práctico. Y ahí él mismo va a ir colocando las palabras en uno para buscarlo. ¿Por qué? Porque, mire, Dios no desea nuestro trabajo, no desea lo que nosotros podemos hacer. Dios desea nuestra vida. Ahora, Él desea que nos ofrezcamos a Él y que seamos consumidos por Él. Y el altar, mire, porque hay mucha gente que confunde esto, el altar no representa actividades para Dios, no representa lo que yo hago para Dios, representa una vida entregada a Dios, una vida que se entrega a Dios continuamente. Por eso no hay ninguna actividad ni ninguna obra que pueda reemplazar el altar, porque el altar es una vida totalmente entregada a Él, porque yo muero en ese altar. Por eso tiene que ser desde temprano. Yo muero en ese altar para que durante el día yo permanezca crucificado con Cristo, juntamente con Él. Porque dice la palabra, juntamente con Él crucificado, para participar también de la resurrección. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo voy al altar desde temprano y yo muero ahí. Tengo que morir. A mí mismo, a mis emociones, a mis actitudes. ¿Para qué? Para que Cristo me haga participar de su vida resucitada, o sea, de su poder. Entonces, ¿por qué? Un claro ejemplo es lo siguiente. Alguien que ha sido crucificado con Cristo, durante el día va a tener que perdonar. Alguien que ha estado en el altar, durante el día no va a murmurar. Si uno ha estado en el altar en la madrugada y permanece durante todo el día, va a buscar lo santo, lo agradable, va a ser íntegro. Entonces por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que el altar consiste en presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, para que diariamente podamos ser consumidos en el altar. Amén. Y así diariamente vivir. ¿Por qué? Porque cuando no hay un altar que solucione el problema, que es nuestra humanidad, como le decía, nuestra humanidad, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro carácter, si eso no es solucionado, si no soy reemplazado por Cristo, diariamente vamos a caer en nuestras bajezas, o sea, en nuestra humanidad. Vamos a pelear durante el día, vamos a guardar rencores durante el día, vamos a hacer todo lo que nuestra humanidad corrompida tiene. Y es por eso que yo necesito ser uno con el altar, ser uno con Cristo. Amén. Porque es lo único que me va a garantizar que, por ejemplo, los de mi alrededor sean bendecidos, la gente que no conoce a Cristo pueda ver a Cristo, y así también para muchas cosas mayores también. Pero el altar es eso, es mi vida puesta en sacrificio. Usted puede estar en cualquier parte, pero tiene que ser algo agradable a Dios. Porque claro, en el altar hay detalles, porque Dios es un Dios de detalles, y Dios no deja pasar los detalles. Entonces el altar tiene muchos detalles que uno tiene que ir viendo en lo práctico también, en lo práctico. Pero ese altar se comienza desde madrugada, y ahí para permanecer durante todo el día. ¿Cómo podemos nosotros comenzar un altar? Es levantándonos de madrugada, comenzar desde temprano, adorando a Dios, orando, un altar de oración profunda, una oración que no sea algo poco, sino que sea profunda, de quebranto, de ruegos, de súplicas, de gemidos, pedir por Él, adorarlo, que sea la voluntad de Él aquí en la tierra, que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Entonces ese es un altar de oración, y uno lo tiene que comenzar desde madrugada, para que uno lo pueda llevar a la práctica. Para que Dios nos dé ese maná, porque en la madrugada es que Dios daba el maná al pueblo de Israel, profeta. Y quiero hacerle una pregunta, y disculpe que le interrumpa en este instante, porque estoy pensando en este momento, ¿qué significa
que Isaac llevase la leña en sus hombros cuando fue sacrificado? Para que usted nos explique cuál era el significado espiritual. Isaac, Sí. yo me lo imagino que ya no era un niño de No. pañales, porque Ya si era llevaba la leña en el hombro era adulto, ¿cierto? Coménteme Sí, un poco ya era qué grande. significado tiene esa leña en los hombros de Isaac. Sí, siempre la madera en la Biblia tipifica lo que es la humanidad de uno. Y lo que estaba haciendo Isaac al llevar la leña era su vida, su propia vida. Todo de él. No era solamente que estaba cargando algo, sino que él estaba llevando toda su vida. Y eso es glorioso, porque de eso se trata el altar. De eso se trata. Se trata de que yo expongo cada área de mi vida al altar. Y ojo, expongo todo de mi vida, pero ¿para qué? Para que muera. Porque Abraham realmente estaba decidido a darlo en el altar. O sea, entonces nuestra vida tiene que ser así. Y cuando Dios ve que yo me ofrezco completamente, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Porque eso lo hizo con Abraham y con Isaac. Les mostró ese animalito que estaba ahí. El Entonces, ¿qué es cordero. lo que pasa? Si yo voy al altar y entrego todo de mí, toda mi humanidad, y como decía usted también hace un tiempo atrás, decía, todos tenemos errores. Nadie es perfecto aún, pero vamos camino a la perfección en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos esos errores, esas falencias, y eso es lo que tengo que ir a entregar diariamente. ¿Para qué? Para que Cristo absorba aquello que está mal en mí, lo absorba completamente. Por eso el maná se salía a recoger en la mañana. ¿Por qué? Porque el maná iba a someter la carne de ellos, de los hijos de Israel, la iba a someter. Y cada vez que yo voy al altar, tengo que comer de Cristo para que Él someta mi carne, Él sojuzgue mi carne, se mantenga controlada. Porque los hijos de Israel, cuando no habían comido del maná, empezaron a quejarse, a murmurar. Esa es la carne, la operación de la carne. Si yo estoy en el altar, tengo que ir a comer de Cristo, tengo que ir a comer de Él, beber de Él, para que Él se forje en mí. ¿Para qué? Para que mi humanidad se someta a Él y Él pueda conducirme, Él pueda guiarme. Ya no tome decisiones a la rápida, sino que sea Él. Y es por eso que el altar es para apóstoles, para profetas, para evangelistas, para pastores, para maestros, para los que están recién llegando a la iglesia, para los que son discípulos. Es para todos el altar. Porque no se trata de que alguien tenga más unción porque tiene altar, sino que se trata de que Cristo sea expresado. Mucha gente busca el altar para tener unción, dones, pero eso a Dios le desagrada, porque Él quiere reflejar a su Hijo en nosotros. O sea, Él quiere que nosotros estemos muertos en el altar para que Cristo sea expresado. Y eso es algo que nuestra humanidad no quiere, porque nuestra humanidad quiere reconocimientos, quiere esto, lo otro. Y es por eso que el altar que nosotros debemos tener hoy es un altar en donde tenemos que ser totalmente consumidos en nuestro diario vivir, porque todos los días tenemos que comer ese maná, todos los días, desde la madrugada en adelante. Amén, amén. Yo cuando me hablas de morir, me traslado al bautismo, al Jordán. Sí. Cuando bautizaron a Jesús y fue sumergido en las aguas, murió, uno muere para el mundo. Y es cuando entramos al altar, tenemos que apartar, ya no ser nosotros, sino ser uno en Dios. De eso se trata, esa relación directa padre e hijo. Dejarse moldear por el Padre. Recibir ese alimento diario para tener una vida saciada, una vida tranquila, sin esos problemas del mundo que pudieran venir a contaminarnos. Y ya sabemos que un hijo que es obediente es un hijo que recibe esa línea y que no se va a dejar engañar fácilmente por el enemigo. Porque de algo sí estoy convencida de que Dios
a través del altar, no solamente transforma vidas, transforma familias, sino que Dios también nos enseña a perdonar, que es algo sumamente difícil para personas que no han conocido a Cristo, que pasan tiempo, por ejemplo, hermanos que no se tratan, esposos que cometen algo y actúan después como que todo es normal, y no es así. Entonces, en el altar, nosotros le llevamos al Señor todas esas cosas, todas esas cargas, y allí el Señor perdona nuestras ofensas. Pero también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Debemos permitirle al Señor que sea Él y no nosotros, ¿verdad? Como usted dice, Sí. debemos morir a ser como los demás y permitirle a Jesús que sea Él que siga transformando nuestros corazones diariamente. Dejarnos ayudar, porque el Señor lo que quiere es que nosotros trabajemos en el diseño para que el gobierno de Dios pueda transformar nuestras familias. Hay muchas historias en la Biblia. Fíjate en la historia de Noé, que Noé era un amigo de Dios, era un hombre de oración, era un hombre de altar. Y Dios, a través de esa dirección que él tenía directa con el Señor en ese altar, el Señor le bajaba a él todo lo que iba a hacer para hacer esa arca, donde iba a salvar a su familia. Y Dios puede direccionarnos a nosotros también, dándonos esos lineamientos para que nuestra familia sea salva. Hay una promesa que nos dice la palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Hay muchas promesas dentro de la palabra. El corazón de los hijos volverá hacia los padres. Es una promesa. La honra hacia los padres. Debemos honrar a nuestros padres. Y sobre todo a nuestros padres ministeriales. Debemos ser unos hijos disciplinados, porque un hijo que no va al altar no conoce lo que es la disciplina del Señor. La obediencia trae bendiciones a la vida de los hijos. Y estar en el altar es obediencia. Yo lo veo desde ese punto de vista. Un hijo obediente es un hijo que se sacrifica diariamente en ir al altar y recibir las enseñanzas del Padre. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de llevarles hoy a todos los que nos escuchan. Porque Abraham, el padre de la fe, fue el padre de la obediencia, porque él obedecía a Dios. Fíjense, la edad de Abraham estaba muy viejo ya cuando Dios le dio a Isaac como su hijo. Pero también podemos decir que hay muchísimas historias en la Biblia. Yo estuve leyendo también los hijos de Elí, que eran hijos del pecado, pero Elí era un hombre de oración, era un hombre de altar, y sin embargo los hijos agarraron un camino de desobediencia. Eso también se ve mucho, que muchas veces el padre es de altar, pero que los hijos están en rebeldía. Y fíjense, Samuel estuvo criado con esos hijos, y aún estando ellos en rebeldía, él siempre actuaba en obediencia. O sea que cuando un hijo va recibiendo esa dirección del padre, bien encaminado, el diseño se cumple. Por eso es importante que los padres que me están escuchando en este momento traten de guiar a sus hijos desde muy pequeños, desde muy temprana edad. A veces vemos niños dentro de las congregaciones escuchando la palabra, adorando al Señor, hasta tocados por el Espíritu Santo, y nosotros, wow, qué hermoso, ¿no? Pero cuando los hijos ya están adultos ya, a veces cuesta un poco más, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Dios tiene ese corazón de amor para Él poderle llegar también a esos corazones endurecidos de los hijos que están en rebeldía. Dios sabe cómo hacerlo. Sí. Y lo importante es que el diseño entre al hogar. De verdad que es sumamente importante. Claro. Bueno, profeta Diego, de verdad que el tema ha sido sumamente interesante. Ya son las 8:26 de la mañana. Sabemos que usted también tiene compromisos hoy en la congregación, y nos gustaría que antes de despedirse nos hiciera una oración a las personas que están escuchando ya como despedida, para nosotros luego en otra oportunidad también
ocuparle el tiempo. No sé si de repente pudiéramos hacer otro programa próximamente y conversar de todos los temas. Hay muchísimos temas que pudiéramos llevar aquí en Tiempo de Adoración, porque nos hemos convertido como que en una escuela, ¿no? De dar lo que Dios nos da a nosotros también, mostrarle a la audiencia. Y para eso estamos aquí. Este micrófono quiero usarlo es para eso, para que la gente también conozca un poco. Y hoy el tema ha sido sumamente importante, el tema de tener el altar, de unirnos a ese altar, de tener esa relación directa con nuestro Padre Celestial. Así que, profeta, vamos a hacer una oración para que usted, por favor, ore antes de cumplir sus compromisos. Y de verdad que me siento sumamente honrada, sumamente contenta de tenerlo hoy aquí en Tiempos de Adoración. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, muchísimas gracias, Padre, porque esta mañana todos los oyentes, todas las familias, hombres, mujeres, incluso jóvenes, matrimonios, ministros, Señor, que han escuchado esta palabra, es porque tú nos has permitido, Señor, contemplarte, nos has permitido verte. Todos aquellos hombres, Señor, que te vieron, que te contemplaron, Señor, nunca más fueron iguales, Señor, no permanecieron pasivos, Señor. Por eso, Padre, oramos para que altares consagrados, altares estables se levanten, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Después de este tiempo, hayan hombres y mujeres, familias, ministros, Señor, que contemplemos, que toquemos tu gracia, Señor, para edificar altar agradable a ti, que a través de ese altar que se hace uno contigo, Señor, la paternidad pueda fluir, Padre, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de familia en familia, de iglesia en iglesia, de nación en nación, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te contemplamos a ti y que venga un tiempo de mayor consagración para todos aquellos que nos están escuchando, para nuestras vidas, Señor. Oh, glorioso Dios, ese es el altar que tú quieres, ese es el altar efectivo que se une a ti, que se une a tu causa, para que tu reino pueda pasar, Señor, tu reino pueda operar donde no podemos operar nosotros, tu reino opere, tu gracia opere, Señor, en el nombre de Jesús, así como tú, Dios, le dijiste a Abraham y a Sara, Padre, que en el tiempo señalado por ti, tú ibas a venir, tú ibas a pasar, que no importa el tiempo que estemos esperando, pero si estamos en la gracia, Señor, todo lo que tú dijiste lo vas a cumplir. Por eso, Padre, Sara pudo tener ese hijo también, estando casi muerto, Señor. Dice tu palabra que ellos pudieron tener ese hijo tan esperado. En el nombre de Jesús, alíñanos, Señor, para tener ese altar para ser uno contigo, para que todas aquellas cosas que estén alineadas a ti, Señor, y las estemos esperando, tú las traigas a tu tiempo. Por eso te adoramos, Señor, por eso te bendecimos, porque hay altares que se levantarán, altares, Padre, que traerán sanidad a la familia, que traerán restauración, que traerán reconciliación, que traerán libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, muchísimas gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Bendiciones, profeta. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros en tiempos de adoración. Y vamos a continuar con una adoración. Continuamos aquí en Máxima 99.5 y en Radio Naín. Muchísimas gracias, profeta, por participar hoy con nosotros. Que Dios le bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús. Para servirle. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón
la miel, un corazón